Esa es una de las frases que cantábamos, la segunda canción, la senda vana del placer. La senda vana del placer. Pensaba que así es el pecado, ¿no? Nos promete satisfacción, nos promete placer, nos engaña diciendo que es lo mejor y luego nos mata. Así es el pecado. Nos promete vida, pero nos da muerte. Como le dijo la serpiente a Eva, ¿no? No morirás. Seréis como Dios. Todo mentira. Todo mentira. Les invito a ver sus Biblias, por favor, en Gálatas, capítulo 5. Gálatas, capítulo 5. Gálatas 5, vamos a estar estudiando del versículo 19 al versículo 21. Solamente 3 versículos. Vamos a leer y luego oramos. Gálatas 5. Estoy en Efesios, por eso. Ahora sí. Gálatas 5, 19 dice: y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Oramos. Señor, queremos alabarte en esta mañana por quien tú eres en primer lugar, porque tú eres Dios, tú eres el creador y sustentador del universo, de todo lo que existe. Señor, queremos alabarte por lo que has hecho. Como cantábamos, nos has dado vida cuando estábamos muertos. Señor, nos has atraído hacia ti. Cuando caminábamos por las sendas vanas, Señor, del error, por la senda de la muerte, cuando nos alejábamos de ti, Señor, tú has tenido misericordia y nos has llamado. Gracias, Señor, por haberte apiadado de nosotros, Señor, por haber tenido misericordia de nosotros. Gracias, Señor, porque tú has mostrado gracia para con pecadores indignos. Y queremos pedirte también, ahora en este momento, Señor, para que tú también en tu gracia y en tu misericordia nos hables. Señor, entendemos que esto no se trata de nuestra capacidad, de nuestra inteligencia, no se trata, Señor, de la persona que predica, se trata de ti y de que tu Espíritu Santo abra nuestro entendimiento para poder comprender tu palabra. Y también te pedimos por aquellos que están aquí que no te conocen, que tú les llames, Señor, al arrepentimiento y a la fe. Lo pedimos en el nombre de tu Hijo. Amén. Creo que una de las características, no sé si lo han pensado, de nuestro tiempo, es que la vida cristiana se ha vuelto subjetivo. O sea, la vida cristiana es algo subjetivo. Con lo que quiero decir con esto es que hoy no podés determinar, en teoría, no podés determinar si alguien es cristiano o no es cristiano. Porque la vida cristiana se ha vuelto algo subjetivo, algo que tiene que ver con Dios y conmigo, en teoría, y que nadie más puede saberlo. Se dicen frases como, quizás nosotros la hemos dicho, solo Dios conoce mi corazón. Vas a decirle algo a alguien y te responde, solo Dios conoce mi corazón. ¿Quién sos vos para juzgarme? Decirle hoy a alguien que no es cristiano, o sea, alguien que profesa ser cristiano, decirle que a la luz de las Escrituras
es probable que no lo sea, es casi el pecado imperdonable. Probablemente esa persona se enoje y te diga, ¿quién sos vos para juzgarme? Porque la vida cristiana se ha vuelto algo subjetivo, al punto de que, en teoría, solamente la única persona que puede determinar si es salvo o no es salvo es uno. O sea, la palabra final recae en uno. Y lo que yo digo es absoluto. Entonces, si yo digo que soy cristiano, soy cristiano. Y no importa si hay evidencia, si no hay, no importa nada. Si yo digo que soy cristiano y punto. Y nadie puede contradecirme. Y si vos me contradecís, yo te digo, ¿quién sos vos para juzgarme? Y por supuesto, no solamente esto lo llevamos al área de la conversión, digamos, en determinar si alguien es o no es cristiano. Aún lo podemos llevar dentro de los cristianos. También la vida cristiana, en cristianos genuinos estoy hablando, se ha vuelto subjetiva al punto de que nadie puede decirme a mí cómo está mi comunión con Dios. Porque la comunión con Dios solamente se trata de Dios y de mí. Entonces nadie puede decirme que yo estoy mal con Dios, porque vos no conocés mi corazón. Si yo digo que amo a Dios, pero vivo de espaldas a Dios, digo que amo a Dios, pero vivo de espaldas a Dios, vos no me podés contradecir, porque no podés ver mi corazón. ¿Se dan cuenta? Todo es subjetivo. En realidad, al final, ¿cómo sé si estoy bien con Dios o no? ¿Cómo lo sé? Al final se vuelve algo subjetivo, se vuelve algo que no podríamos determinar. O aún llevándolo al plano de la conversión. La salvación entonces se vuelve subjetiva. Al final nadie puede saber si alguien es salvo o no es salvo. La pregunta que tenemos que hacernos es, ¿la vida cristiana es subjetiva? ¿Realmente es subjetiva? ¿Realmente en la vida cristiana nadie puede poder observar si soy o no soy un creyente? ¿Nadie puede observar cómo está mi comunión con Dios? ¿Yo tengo la autoridad final? No. La respuesta es no. Por eso esta mañana vamos a ver que la vida cristiana no es subjetiva. La vida cristiana no es subjetiva, sino que se evidencia por nuestro andar. Repito, la vida cristiana no es subjetiva, sino que se evidencia por nuestro andar. Y vamos a hacer esta mañana 4 preguntas. 4 preguntas sobre tu andar que van a evidenciar tu espiritualidad. Repito, 4 preguntas sobre tu andar que van a evidenciar tu espiritualidad. Y a medida que desarrollemos el texto, iba a enseñar toda la porción, porque es toda una unidad de pensamiento, hasta el versículo 26, pero decidí cortarlo acá, porque me gustaría que podamos tomar este texto que ahora vamos a estudiar, y lo mismo va a ser la aplicación que viene, que podamos tomar este texto como una radiografía, que podamos tomarlo como una evaluación, como cuando vas al médico y te hace preguntas, ¿no? Para ver cómo está tu salud. Y no sé de medicina, así que no voy a inventar. Pero te hace preguntas para saber cómo está tu salud. Y según lo que vos le respondas, determina, ¿no? ¿Cómo estás? Bueno, quiero que hagamos esto en esta mañana. Y a medida que respondamos estas preguntas, van a evidenciar cómo está nuestra espiritualidad. Aún, como dice en el versículo 21, aún puede evidenciar si realmente somos creyentes o no lo somos. Así que 4 preguntas, vamos a ver, que van a evidenciar nuestra espiritualidad. Y la primera pregunta es, ¿estás practicando pecados de inmoralidad? Y hablo de inmoralidad sexual, ¿no? ¿Estás practicando pecados de inmoralidad? Noten conmigo ahí en el versículo 19. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia. Recordemos, solo para entender y encajar este texto en su contexto, recordemos que Pablo había argumentado, que el Evangelio es un llamado a la libertad, que el llamado al Evangelio, o sea, arrepentirnos de nuestros pecados y creer que Jesús es Dios hecho hombre, murió en nuestro lugar, creer en el Evangelio, creer en Jesús, es un llamado a ser libres del pecado y libres de la ley. Si notan conmigo ahí en capítulo 5, versículo 1, Pablo les dijo, estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libre y no estéis otra vez sujetos al yugo
de esclavitud. O sea, el llamado al Evangelio es un llamado a la libertad. Pero Pablo les advierte, cuidado, la libertad no es un motivo para decir, bueno, ahora ya creí en Jesús, todos mis pecados fueron perdonados, pasados, presentes y futuros, ya Cristo en la cruz dijo consumado es, ya no hay deuda, entonces hago lo que quiero, vivo en pecado. Pablo dice, no tengo conmigo en capítulo 5, versículo 13. Porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne. O sea, ya no estamos bajo el pecado, si hemos creído en Cristo como nuestro Salvador, ya no hay condenación, Cristo pagó ya todos nuestros pecados, pero de ninguna manera, dice Pablo, ese es un motivo para que ahora yo use eso para pecar. ¿Y cómo hago? ¿Cómo hago para no usar la libertad como pretexto para la carne? ¿Cómo hago? Bueno, lo dijo ahí claramente en versículo 16, note conmigo. Digo, pues andad en el Espíritu y no satisfagáis o no satisfaceréis los deseos de la carne. O sea, la manera en la cual yo voy a usar la libertad que tengo, la libertad de la esclavitud del pecado, para vivir en santidad, la manera en que lo voy a hacer es andando en el Espíritu. Y recordemos que Pablo habla acá de una batalla ardua, fuerte, entre la carne y el Espíritu. O sea, la carne es la parte no redimida que todavía mora en el creyente, que nos quiere llevar al pecado. Pero tenemos una nueva naturaleza y hay una batalla entre la carne y el Espíritu. Pero ahora Pablo responde a la pregunta, ¿y yo cómo sé si estoy andando en la carne? ¿Cómo lo sé? O sea, volviendo al punto de la introducción, ¿es subjetivo? O sea, andar en el Espíritu. Tengo que andar en el Espíritu, ok. Pero yo puedo saber si estoy andando en el Espíritu. ¿Alguien puede saber si estoy andando en el Espíritu? ¿Puedo saber si estoy andando en la carne? Bueno, acá Pablo dice que no es subjetivo. No es subjetivo. Hay evidencias. Pablo acá no está diciendo lo que tenemos, y esto es importante entenderlo, para cuando lleguemos al versículo 21. Pablo no está diciendo lo que tenemos que hacer para andar en la carne. Pablo está diciendo las evidencias de que estoy andando en la carne. ¿Se entiende la diferencia? No está diciendo lo que yo tengo que hacer. De la misma manera que no está diciendo lo que yo tengo que hacer para heredar la vida eterna. No. Lo que está diciendo acá Pablo son las evidencias. Las evidencias de si yo estoy andando en la carne o la evidencia de que yo estoy andando en el Espíritu. Y no es subjetivo, porque noten lo que dice ahí Pablo en el versículo 19. Manifiestas. La palabra ahí, manifiestas, habla de algo evidente. Pablo la usa en Romanos 1:19, cuando dice que los no creyentes no tienen excusa, porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto. O sea, los no creyentes en el día del juicio no van a poder decir, bueno, pero yo no merezco la condenación, porque yo nunca escuché el Evangelio, no importa. La creación, la revelación general, la creación da evidencia. Vos mirá la creación y es evidente que hay un Dios. Por supuesto, la revelación general no puede salvarte, pero sí la creación revela de manera evidente, es evidente. Vos mirás la creación, las montañas, la luna, el sol, etc. Y es evidente que hay un Dios, es evidente, no quedan dudas. Pablo usa esta palabra también en 1 Timoteo 4:15, cuando le dice a Timoteo que su aprovechamiento o su crecimiento espiritual debe ser evidente a todos. O sea, Timoteo, vos tenés que crecer espiritualmente y la gente debe notarlo. Se debe hacer evidente, es obvio, digamos. Y acá Pablo dice que las obras de la carne, justamente, son evidentes, son obvias, podemos decir. Se hacen claramente visibles. O sea, yo puedo decir, yo estoy bien con Dios. Yo estoy en perfecta comunión con Dios. Pero no podés esconder las obras de la carne. No las podés esconder. No es subjetivo. Es evidente, claramente evidente cómo está tu comunión con Dios. Si lo que predomina en tu caso son las obras de la carne, entonces no podés decir que estás bien con Dios. Podés leer 2 horas la Biblia, podés tener una experiencia mística, podés venir a la iglesia, llorar, caerte al piso, lo que vos quieras. Podés evangelizar, podés servir en la iglesia, pero si lo que se manifiesta en tu vida son las obras de la carne, no estás bien con Dios. Por lo tanto, debemos evaluar justamente, porque es evidente. Tiene que ser evidente para mí y es evidente para otros también. Y a medida que vayamos exponiendo el texto, tenemos que guardarnos de un error.
Porque al final del versículo 21 dice que los que practican estas cosas no heredarán el reino de Dios, o sea, no son creyentes los que practican estas cosas. Pero el error que nosotros podemos caer es decir, bueno, esto es solo para inconversos. No. El que practica estas cosas es un no creyente, es verdad. Pero los no creyentes podemos caer en esto. O sea, los no creyentes no vamos a vivir constantemente en la carne, como ya vamos a ver. Pero sí podemos andar momentáneamente en la carne. Sí podemos caer en estos pecados. Y eso va a evidenciar que mi comunión con Dios no está bien. ¿Se entiende la diferencia? Una cosa es, o sea, Pablo nos está diciendo acá, si vos sos un creyente, tranquilo, no vas a poder caer en nada de esto. No. Los creyentes podemos caer en cosas como estos. Podemos momentáneamente practicar estas cosas. Momentáneamente. Por supuesto, si esto se extiende en el tiempo, no sos un creyente. Pero cuidado con que ahora, cuando estamos viendo esto, decimos, esto es solo para inconversos. No. Así que pareciese que Pablo agrupa en este texto los pecados en 4 categorías. Pecados de inmoralidad sexual, pecados de adoración, pecados de interpretación, pecados interpersonales, digamos, y pecados de desenfreno. Así que lo primero que apunta Pablo acá, por eso dije que la primera pregunta para ver cómo estamos en nuestra comunión con Dios es, ¿estamos practicando pecados de inmoralidad? ¿Estamos practicando pecados de inmoralidad? Pablo comienza ahí, bueno, en realidad en nuestra Biblia, si ustedes miran ahí, en nuestra traducción, comienza con adulterio, fornicación. La mayoría de las traducciones no tienen la palabra adulterio, sino tienen directamente la palabra fornicación, que es la palabra porneia, fornicación. Lo cual es muy probable que tenga esta palabra porque la fornicación incluye el adulterio. ¿Se entiende? Digamos, el adulterio no incluye la fornicación, porque para que vos adulteres tenés que estar casado. Pero la fornicación incluye el adulterio. Así que Pablo comienza hablando acá de la fornicación. Si quisiésemos explicarle a los niños qué es la fornicación, podríamos decirle como vivir con alguien como si fuese tu esposo, estar con alguien como si fuese tu esposo cuando no lo es. Tratar a alguien como si fuese tu esposo o tu esposa cuando no lo es, ¿no? Podríamos, para entenderlo, ¿qué sería fornicación? Esto puede ser que vos estés casado y estés con otra persona como si fuese tu esposa cuando no lo es, o que estés soltero y estés con otra persona, digamos, tengas una relación con una persona como si fuese tu esposa, cuando la trates como si fuese tu esposa cuando realmente no lo es. Y Pablo comienza con esta característica, 3 características, las tres primeras palabras, sacando adulterio, las 3 primeras palabras hablan de pecados de inmoralidad. Y es probable que Pablo comience con esta lista, hablando de la inmoralidad, porque era un pecado habitual en la sociedad. A mí me llama la atención, por ejemplo, cuando yo estudio la carta a los tesalonicenses, ya lo hemos hecho. Cuando llegas al capítulo 4, Pablo le dedica una sección como de 8 versículos a hablar de la inmoralidad sexual. Y vos decís, entonces automáticamente lo que haces cuando estudias Tesalonicenses, cuando Pablo dice que la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación, ¿no? Y después desarrolla todo pecado de inmoralidad. Cuando vos estudias Tesalonicenses, haces algo. Salís a buscar si había problemas de inmoralidad en Tesalónica, o sea, en la iglesia. Lo primero que haces. Y te das cuenta de que no había. No había, al contrario, era una buena iglesia. En capítulo 1 Pablo dice que el testimonio de esta iglesia se hacía evidente a todos. Era una buena iglesia. Entonces decís, ¿y por qué Pablo le reprende tanto a esta iglesia sobre la inmoralidad? Si parece que no había inmoralidad. Bueno, por el contexto en el que vivían. Porque el contexto es sumamente inmoral. Y si vos lees las cartas del Nuevo Testamento, prácticamente, todas las cartas nombran la inmoralidad. No todas. Filemón, por ejemplo, no la nombra. Otras cartas no nombran la inmoralidad en sí mismo. Creo que 1 Juan tampoco la nombra. Pero mayoritariamente vos lees las cartas, en todas las cartas, no importa si la iglesia es buena o mala, en todas las cartas está tratando el tema de la inmoralidad. Bueno, ¿por qué? Porque la inmoralidad era algo normal en el Imperio Romano. O sea, en la sociedad romana. Sumamente normal. Por eso Pablo comienza justamente hablando de la inmoralidad, diciendo que una persona que practica la fornicación llega a concluir obviamente que no es un creyente. Y un creyente que está momentáneamente practicando este pecado no está andando en el Espíritu.
Ahora, creo que para nosotros, pensaba, y por eso no continúe con los otros textos, porque quiero que pensemos y reflexionemos un poco, que para nosotros también es relevante esto. Y creo que nosotros tenemos que comprender lo que dice Pablo acá, porque hoy en día la norma en la iglesia, esta es la norma en la iglesia. Vienen dos personas en concubinato, o sea, no están casadas, están viviendo como si fuesen un matrimonio, pero no lo son, no han hecho un pacto matrimonial. Llegan a la iglesia y se los trata como creyentes, como si nada. Ya ustedes me han dicho en muchos lugares, sirven en la iglesia. Está el que no sé, está sirviendo en la alabanza, está de ujier, está enseñando a los jóvenes, no sé, lo que sea. Está en concubinato, está en fornicación. No están casados, pero están viviendo como si estuviesen casados. Nadie les dice nada en la iglesia. Es normal. Normal. Lo tratamos como un matrimonio, pero no están casados, no son un matrimonio. Pero es normal, se ha normalizado. Ya pienso esto se ha normalizado al punto de que los jóvenes en los colegios, y pienso en jóvenes menores, es la norma que un joven está con otro, y luego 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 con otro. Es normal. Es lo más común del mundo. Es como si... O sea, nos tendríamos que horrorizar. Pero no nos horrorizamos. Los jóvenes se jactan de eso. Y los adultos lo aplauden. Como si fuese normal, como si fuese un héroe de la sociedad. Pensamos hoy, fulano cayó en fornicación y pensamos, bueno, todos somos pecadores, ¿no? No pasa nada. Pero Dios en Números mató 23.000 personas por la fornicación. Dios exterminó 23.000 personas. Dice Pablo en 1 Corintios capítulo 10, versículo 8. Hablando de ese evento, dice, ni forniquemos, que es, acá tenemos el sustantivo fornicación, acá es el verbo, ¿no? Ni forniquemos, como algunos de ellos fornicaron y cayeron en un día 23.000. Cuidado, está diciendo Pablo, cuidado con la fornicación. Dios mató 23.000 personas. Pero ¿en qué iglesia se disciplina a alguien por una fornicación? Lo tomamos como algo normal. Pero ¿cuál es la conclusión de Pablo? O sea, si hay una persona en fornicación, ¿qué le tendríamos que decir? Lo primero es, ¿vos estás seguro que sos creyente? Hebreos 13:4 dice que a los fornicarios y adúlteros, y ahí sí está separado, a los fornicarios y adúlteros los juzgará Dios. ¿Vos estás seguro que sos un creyente? Bueno, puede ser que lo sea y esté en pecado y deba arrepentirse y apartarse. Puede ser que haya ignorancia y la persona le han enseñado que esa situación era igual que el matrimonio y por eso estaba viviendo así. Puede ser, pero nosotros tenemos que confrontarlo automáticamente. No podemos decirle, no pasa nada, vení a servir en la iglesia, hacete miembro. En esta iglesia una persona está en fornicación jamás podría ser miembro. Porque si fuese miembro lo tendríamos que hacer miembro y disciplinarlo, digamos. Eso teníamos que hacer. Pero se ha tomado como algo normal. La fornicación. Se dieron cuenta, ¿no? Como hoy es normal, pero Pablo dice que no es un creyente el que practica esas cosas. O sea, fíjense a dónde hemos llegado. Luego Pablo sube un tono más y habla de inmundicia. Inmundicia. La palabra inmundicia se usa a veces para hablar de lo inmundo a nivel ritual, así se usaba, digamos, en la Septuaginta, a veces en el Antiguo Testamento, para hablar de algo de inmundicia ritual, pero también en nuestro contexto tiene un contexto de inmoralidad depravado. Por ejemplo, en Romanos capítulo 1, versículo 24, se relaciona la inmundicia con la homosexualidad. Pablo dice en Romanos 1, 24, por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia. O sea, no tuvieron en contra de Dios. Dios los entregó a la inmundicia en la concupiscencia de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos. Y luego habla de la homosexualidad. Por lo tanto, cuando dice inmundicia acá, está hablando de pecados
inmorales totalmente denigrantes. La homosexualidad no es un pecado imperdonable. En la cruz hay perdón. Pablo dice a los corintios que eso eran muchos de vosotros, pero ya habían sido santificados, habían sido perdonados. No es el pecado imperdonable de ninguna manera, pero es un pecado aberrante. Cuidado con eso. Claro que sí. Cualquier persona que practica la homosexualidad puede tener perdón en Cristo, puede hallar el perdón en la cruz, por supuesto que sí, como cualquier heterosexual que practique la fornicación o el adulterio o lo que fuere. Pero es un pecado, no es un pecado sino más. No es un pecado sino más. Y es lógico que Pablo suba de tono, porque hay una característica en este tipo de pecados, y es que, y a mí me llama mucho la atención, este tipo de pecados entre los jóvenes. Cada vez hay más jóvenes que se declaran homosexuales, digamos, ¿no? Y a mí me llama la atención eso, muchísimo la atención, muchísimo, y creo que hay una conexión con lo siguiente, con la práctica de la inmoralidad. Generalmente un paso de inmoralidad te lleva a otro. Cuando vos estás en una inmoralidad, ya eso no te satisface y necesitas más y más y más y más. Y ya hablar entre los jóvenes, como hemos dicho, de fornicación ya es como hablar de ir al cine o de jugar al fútbol. Es como lo más normal ya entre los jóvenes. Lamentablemente, es algo normal. Probablemente, si hacemos una estadística en un colegio, sean pocos los jóvenes que no hayan caído en estos pecados. Quizás los podemos contar. Yo me imagino que en un aula, quizás llegamos con toda la furia a contarlos con los dedos de una mano, con toda la furia. Entonces no es ilógico que un joven a los 14 años que esté practicando ese tipo de inmoralidad llegue a los 18, 20, 21 y se declare como lo que acabo de decir antes. Sería totalmente lógico, porque va escalando. Y luego Pablo dice ahí, noten, lascivia. Dice un autor, hablando de esta palabra, lascivia, enfatiza la falta de moderación y la pasión desenfrenada. Otro autor dice, falta de autocontentación que lo involucra a uno en una conducta que, noten lo que dice, una conducta que viola todos los límites de lo que es socialmente aceptable. Algo que viola todos los límites, o sea, cuando hablamos de lascivia estamos hablando de algo que ya aberrante, ya impensado. Y nuevamente, por eso creo que tenemos que reflexionar sobre estas cosas, porque este es el punto en el cual hoy hemos llegado. Hay personas, yo he conocido personas que tenían desviación sexual, digamos, practicando ese tipo de pecados, ¿no? Estoy hablando de alguien que tiene una lucha o alguien que lo ha practicado, se ha arrepentido, no estoy hablando de eso, estoy hablando de personas que lo practican, o sea, que está en concubinato, digamos, con una persona del mismo sexo, pero se llaman cristianos. O sea, practicándolo. No estoy hablando de vuelta de alguien que luchó, alguien que cayó, no, alguien que está activamente practicando, o sea, está activamente conviviendo con una persona de su mismo sexo, pero llamándose cristiano, como si nada. Ya hemos, pienso yo, en esta área de la inmoralidad, hemos llegado a perder la sensibilidad. Y creo que por eso necesitamos recobrar esto y pensar en esto. Vas a un consultorio a llevar a tu hijo al médico y te pasan un video que no lo podés creer. Hace 20 años ese video no lo pasaban ni después de las 12 de la noche. Pero hoy en día está ahí y la gente como si nada, ahí con el nene ahí mirando la tele, no lo podés creer. Vas a un jardín, nene de 5 años, y pasa una música que el contenido ya te eriza la piel. No lo podés creer. No, hemos normalizado la inmoralidad. Me pongo a pensar en Dios, cuando Adán y Eva pecan, Dios los expulsa del huerto, pero ellos estaban desnudos, ¿recuerdan? ¿Y Dios qué les da? Pieles para que cubran sus cuerpos. Pero hoy en día la desnudez ha llegado a ser una virtud, al punto de que hay niñas de 7 años, 8, 9, 10 años mostrando su cuerpo, pero no nos hemos normalizado. O sea, Dios cubrió el cuerpo para cubrir la desnudez,
pero hoy en día niñas, 10 años, los padres las visten de tal manera que ellas muestren su cuerpo y lo aplauden. Si miramos una película de la década del 60, así se vestía una ramera, pero hoy se viste una nena de 10 años. ¿Se dan cuenta? Lo hemos normalizado. Pablo está muy claro acá. Una persona así está andando en la carne. Una persona que practica estos pecados está andando en la carne. Si vos estás en fornicación, no sos espiritual. No sos espiritual. Quizás ni siquiera seas creyente, quizás si lo seas debas arrepentirte, quizás ni siquiera seas creyente, pero por lo menos lo mínimo que decimos es que no sos espiritual. Y tenemos que pensar en esto, pensar en la inmoralidad. Y Pablo nombra 3 palabras acá que abarca un montón de cosas, y no es el contexto para dar más ejemplos, pero sí pienso en esto, en que muchas personas esconden su inmoralidad en libros de teología. Y hay un montón de personas llamándose reformadas, leyendo libros de teología, quizás sabiendo más teología que nosotros, estando en la cúspide de todos los debates teológicos, pero practican la inmoralidad. Esconden su inmoralidad en los libros de teología, pensando que leer un libro de teología te hace espiritual. Mientras practicas un pecado de inmoralidad, no sos espiritual. Estás mirando inmoralidad y luego lees tu Biblia, como diciendo, bueno, está en el miro inmoralidad, pero por lo menos leo la Biblia. ¿Eso me hace espiritual? No. No te hace espiritual. Pablo es muy claro. Los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. No estás andando en el Espíritu. No te engañes. No importa si evangelizás, no importa si servís en la iglesia, no importa cuántas predicaciones escuches por día. No sos espiritual. Ahora, por supuesto, quiero hacer una aclaración acá. No estamos diciendo que le damos la espalda a personas así, de ninguna manera. De ninguna manera. Lo que queremos justamente es que podamos ver esto, si realmente estamos practicándolo, que lo podamos ver para arrepentirnos. O sea, no se trata acá de salir a flagelarnos nada más y decir soy un miserable. No, se trata de arrepentirnos, que nos podamos arrepentir, que podamos ver que esto es grave. O sea, el punto acá no es que salgamos todos llorando acá. El punto es que podamos ver que es grave para que podamos arrepentirnos. Si yo me estoy engañando pensando que, porque estoy mirando inmoralidad, pero leyendo mi Biblia, estoy bien, ahí hay un problema, porque entonces nunca voy a buscar ser restaurado. Pero esto debe prender una luz roja. No importa si escuchás al mejor predicador, no sos espiritual, no estás andando en el Espíritu. Entonces, ¿qué debes hacer? Arrepentirte. Vamos a verlo ya. Pero arrepentirte y volverte al Señor, pedir ayuda, pero tienes una luz roja. Luego Pablo pasa a la segunda lista. Dijimos que la primera lista es pecados de inmoralidad. La segunda pregunta que debemos hacernos para ver si estamos andando en la carne es la siguiente. O sea, la primera dijimos, ¿estás practicando pecados de inmoralidad? Aún podríamos ir un paso más y decir, pienso en nosotros los padres, con nuestros hijos, ¿estamos permitiendo la inmoralidad? Porque también puede ser otra pregunta. Ahora, la segunda pregunta que hacemos es, ¿estamos practicando o también tolerando, podría ser, los pecados en la adoración? ¿Estamos practicando la falsa adoración? Y las dos palabras que siguen tienen que ver justamente con la adoración, con los pecados, no en el área de la inmoralidad, sino en el área de la adoración. Noten conmigo ahí, estamos todavía en el versículo 20 estamos ahora. Noten las dos primeras palabras, idolatría, hechicería. Puede que haya una conexión entre la inmoralidad y la idolatría, porque sabemos que muchas veces la inmoralidad estaba en conexión con la falsa adoración. Recuerdan, no sé, la diosa Diana y cómo había sacerdotisas en el templo que promovían la inmoralidad. En muchos contextos la inmoralidad era una forma de adorar, entre comillas, ¿no?, a los dioses con minúscula, por supuesto. Así que había una conexión entre esto. Y probablemente Pablo toma esta conexión para pasar de la lista de la inmoralidad a la lista de la adoración. El punto de Pablo acá es, yo no puedo, así como no puedo decir que estoy bien con Dios mientras
practico la inmoralidad, no puedo decir que estoy bien con Dios mientras practico la idolatría. No puedo decir que estoy bien con Dios mientras practico la idolatría. O sea, no puedo decir que estoy bien con Dios, vengo a la iglesia, pero salgo acá y llego a mi casa y le prendo una velita a San Nicolás. O vengo acá a la iglesia, pero cuando paso por la ruta paro ahí en el Gauchito Gil y le dejo algo. No. Y no puedo decir que soy un creyente, no me puedo llamar creyente. No puedo hoy a la mañana ir a la iglesia evangélica y a la tarde ir a la iglesia católica. O el sábado ir a la iglesia adventista y el domingo. No se puede. No se puede. O se puede, pero no está bien con Dios, claramente. Y aún, como dije antes, ¿no? Aún debes evaluar si sos un creyente. Probablemente no lo seas. Pero pienso que cuando nosotros pensamos en idolatría, y por eso me gustó reflexionar en cada una de estas listas, porque cuando nosotros pensamos en la idolatría, automáticamente pensamos en un ídolo, en tener una estatua acá y tirarle, fruta. Entonces automáticamente diríamos, bueno, eso ya está bastante alejado de lo que es la idolatría en la iglesia, pero pienso que no. Sabemos, si nosotros miramos las prácticas en la iglesia evangélica, son idolátricas. Voy a dar un ejemplo. Vas a comprar el aceite de la unción. Eso es idolatría. Eso es idolatría. Eso, ir a comprar el aceite al cura de acá a la vuelta, digamos, no hay mucha diferencia. Eso es idolatría. Oran a Dios, pero luego van a tocar el manto de la sanación. Bueno, eso es idolatría. Se empiezan a balbucear y se caen al piso y le agarran convulsiones. Bueno, mirá eso y mirá un culto ocultista. Bueno, no hay mucha diferencia. Es ocultismo eso. Están pidiéndole al Espíritu Santo supuestamente que venga y que los posea y que ellos empiecen a correr y a gritar y a no sé qué. Eso es idolatría. Mirá un culto idolátrico. Y mirá eso y mirá muchas iglesias cristianas. Es lo mismo. Es exactamente lo mismo. Entonces, yo no puedo decir que estoy bien con Dios mientras voy a tocar el manto de la sanación. No me puedo creer espiritual mientras voy a comprar el aceite del no sé qué cosa. No soy un idólatra si hago eso. No me puedo debo dudar si debo llamarme cristiano. Puede ser que sea un cristiano en ignorancia, por supuesto, claro que sí, obvio. Imagino acá que algunos han caído en eso. Está bien, no está mal, pero está bien en el sentido de que, bueno, se entiende quizás por ignorancia. Cuando se les ha enseñado, se los ha instruido, listo, se han apartado. Pero no estoy hablando de eso, estoy hablando de alguien que le enseñás y no le importa. Va a orarle al Gauchito Gil. Como si estuviese bien, como si todo fuese lo mismo. No es todo lo mismo. Y por supuesto, cuando hablamos de idolatría, tenemos que ir un paso más. Porque sabemos que idolatría es todo aquello que ocupa el lugar de Dios. Y llevando más a nuestro contexto, el placer puede ser un ídolo, el deporte puede ser un ídolo, un cónyuge puede ser un ídolo, el trabajo puede ser un ídolo, los hijos pueden ser un ídolo. Y en ese contexto también nosotros debemos reflexionar, porque yo no puedo llamarme espiritual mientras el trabajo es mi ídolo, o un deporte es mi ídolo, o mi esposa, o mis hijos son ídolos. No puedo, la Biblia es muy clara, no podéis servir a dos señores, no podés. Vos no podés llamarte espiritual mientras le estás entregando tu vida al trabajo, por decir algo. O mientras le entregás tu vida al placer, no te podés llamar espiritual. Hay algo que no está bien. Y luego Pablo, idolatría, y en conexión con esto es hechicería. La palabra ahí es bastante conocida. Tenemos una palabra similar. Es farmakeia, que habla del uso de drogas, pero en este caso está hablando del uso de drogas como un medio de adoración espiritual, ¿no? Sabemos que muchos de los hechiceros lo que hacían era mezclar drogas, dárselas a las personas y claro, las personas entraban, como decirte hoy, tomar opio, o fumar opio, ¿no? Te lleva algo, bueno, hoy ya es conocido lo que se hace el opio. En ese momento no, entonces vos tomabas eso y parecía un brujo la persona, parecía alguien que te llevaba una conexión con el más allá, nada que ver. Pero Pablo está hablando, cuando habla de hechicería, justamente está hablando de ese tipo de prácticas en donde lo que hacían los hechiceros,
en teoría los hechiceros trataban de torcer la voluntad de Dios. O sea, los hechiceros trataban, vos ibas a un hechicero para tratar de que el Dios con minúscula haga lo que vos querés. Entonces el hechicero manipulaba la situación para que el Dios con minúscula te dé lo que vos querés. Eso sería hechicería. Bueno, lo mismo. Personas, hoy en las iglesias se practica la hechicería. Personas supuestamente van a alguien para que les ore y les dé, no sé, y puedan mejorar su trabajo, le pagan a un sanador. O sea, no están orando diciendo, bueno, voy a los médicos y bueno, Señor, si vos querés que me sane, me vas a sanar, si no, no me vas a sanar. Estoy en tus manos. No, van y le dejan todo su dinero a un sanador, para que este sanador, que no sería muy distinto a un hechicero, quizá la única diferencia no te da opio, no sé, pero no sería muy diferente a un hechicero, te sane en contra de la voluntad de Dios, ¿no? O sea, nada es fuera de la voluntad de Dios, pero digamos, tratando, quizá la voluntad de Dios es que yo te enfermo, pero ahora esta persona o sea, yo voy a esta persona para que esta persona tuerza la voluntad de Dios. Hechicería. Muchos de los supuestos pastores y profetas hoy son hechiceros. Fuerte, ¿no? Pero así podríamos llamarlos. Hechiceros. Personas que, entre comillas, piensan que son más que Dios. Que si vos le das tu dinero, le das esto, le das lo otro, te consiguen lo que vos querés. Hechicería. Si vos sos un creyente, tenés que huir de esos lugares. Vos no podés decir que estás bien con Dios mientras vas a una iglesia donde hay un hechicero, no un pastor, un hechicero. No podés. Porque, de vuelta, ¿no? Aún deberíamos preguntarnos si alguien que está en esos lugares y no le interesa, y no le importa salir, al contrario, le gusta esos lugares, está bien, está cómodo, debería preguntarse si es un creyente. Debería hacerlo, debería examinarse. Porque puede ser que estés practicando la hechicería. Quizás no, de vuelta, el que va ahí no está con una pluma en la cabeza. Pero no hace falta tener una pluma en la cabeza para ser un hechicero. No hace falta. Muchos pastores hoy actúan como hechiceros, dando porciones mágicas, dando milagros, dando poderes. Hechicería. Así que dijimos que la primera pregunta es, ¿estás practicando pecados de inmoralidad? La segunda pregunta es, ¿estás practicando pecados de idolatría o pecados de falsa oración? Sea que vayas a estas iglesias, sea que tengamos un ídolo en nuestro corazón, lo que fuere. La tercera pregunta, y es a lo que Pablo le dedica más tiempo, tiene que ver con los pecados sociales. ¿Estás practicando o permitiendo los pecados sociales? Y acá Pablo es a lo que más tiempo le dedica porque probablemente sea lo que predominaba en la iglesia. En el contexto de inmoralidad, un montón, idolatría, un montón, obviamente en el contexto de las iglesias, pero probablemente este sea el problema de la iglesia propiamente en Galacia, por lo que ya dijo antes Pablo y lo que va a seguir diciendo. Y es por eso que probablemente Pablo le dedica la mayor cantidad de tiempo. No le vamos a dedicar tanto tiempo porque vamos a ver que son palabras similares. Y ahora cuando estudiemos estas palabras, son 8 palabras, vamos a tratar o sea, tendría que haber una diferencia porque por algo las nombra, si no, no las nombraría, pero a veces la diferencia no se distingue tan claramente. Pablo comienza hablando de los pecados sociales. En primer lugar, nombra las enemistades. Versículo 20, ¿no? Idolatría y hechicerías, 2 pecados de adoración, ahora pecados personales. Enemistades, la palabra ahí enemistades es odio, es tener bronca con alguien. Se usa en Lucas 23:12, dice que Pilatos y Herodes se hicieron amigos porque antes estaban enemistados, es la misma palabra acá, enemistados. Se tenían bronca, digamos, no se podían ver. Por tanto, y creo que yo pienso, bueno, cualquiera de los pecados que dije antes aplica, por supuesto, pero a veces el peligro de estos pecados es lo siguiente, y no tenemos que perder de vista. Pablo concluye, los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Y automáticamente, ¿qué pensamos? Fornicación, lascivia, hechicería, borracheras, orgías, ¿no? Eso es lo que solemos hacer. Pero, ¿qué hay en el medio? A lo que más... Y estos pecados están dentro de los que Pablo dice, los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Por lo tanto, no lo podemos tomar con liviandad. Bueno, Pablo habla de enemistades, lo cual, de vuelta, se refiere a odio. Pienso rápidamente en personas que odian a los creyentes.
Personas que te dicen ser creyente, pero lo invitas a una iglesia y te dicen, no, yo a una iglesia no piso ni loco. Ni loco, no, los creyentes son todos unos hipócritas, son todos unos ladrones, pero te lo dice con odio, ¿no? Con bronca. Generalmente un creyente que ha sido defraudado sigue probando, porque ama a los creyentes, no los puede odiar. Pero en el caso de los no creyentes, los odian. Y Pablo acá dice, enemistades, odio. Yo no puedo decir que, y es la norma esa, vos vas a hablar con alguien que se llama creyente y le decís, ¿querés venir a la iglesia? No, yo en la iglesia no piso, no. Los creyentes son todos unos hipócritas, esto y lo otro. Yo amo a Dios. O sea, fíjense, una locura. O sea, te acaba de decir que odia a los creyentes, pero pero yo amo a Dios. ¿Y cómo se reconcilia eso? Explícame un poco, a ver. ¿Cómo puedes estar bien con Dios mientras odias a los creyentes? Porque es excluyente. O estás bien con Dios o odias a los creyentes. No podés tener ambas. Y no solamente, por supuesto, no solamente creyentes, aún cualquier persona. Aún hay creyentes, o personas que se dicen creyentes, que odian a otros, que quizás no son creyentes, pero los odian. No, yo a fulano amo a mis hermanos, mínimo. O sea, si sos un creyente, mínimo no estás bien con Dios. Yo me creo el más espiritual, porque leo la Biblia. Bueno, mínimo no estás bien acá. Que se traduce, una persona que practica eso no es un creyente, pero un creyente. Entonces, de vuelta, no, eso manifiesta tu familia, en tu matrimonio, con tus hijos. Tenés celos y envidia a veces van juntos, pero probablemente que celos tenga que ver con no querer perder lo que tengo. Esas son personas celosas, personas que tienen algo y tienen miedo que otros se los roben. Y está en conexión con todos los pecados, ¿no?, que acabamos de nombrar. Una persona celosa es alguien que, bueno, yo tengo este lugar en la iglesia y apenas viene alguien que siento que me puede sacar el lugar, le digo de todo. O empiezo a difamarla, o empiezo a hablar mal de la persona. Esto se puede ver mucho
el tema de los celos, para mí, donde más se ve, es en los discipulados. Yo tengo un discípulo y esta persona me admira y yo invierto tiempo, etc. Pero ahora viene otro que lo empieza a discipular. Y ya yo pierdo la admiración que tiene esta persona y empiezo a sentir envidia. No, en realidad no te está aconsejando mal el otro. Está celos. No quiero perder su admiración. De vuelta, empiezo a desacreditarlo. Probablemente no estoy bien con Dios. Luego habla de iras. Algunos traducen esta palabra iras como arrebatos de ira. Dice un escritor, se refiere a los ramalazos, me encanta, los ramalazos salvajes de ira que lanzamos sobre los demás, a la furia descontrolada que deja a su paso la gente que es objeto de vituperación de alguien. Arrebatos de ira. Personas, me gusta pensarlo de esta manera, como un huracán. ¿No? Viene el huracán, arrasa, rompe toda la ciudad, pero después ¿qué pasa? Porque generalmente los huracanes están en lugares muy tropicales, muy lindos. Después ¿qué pasa? Sale el sol. Entonces sale el sol y decimos, bueno, vamos a la playa. No podemos ir a la playa. Tenemos la casa rota. Bueno, así es una persona iracunda. Te dice de todo y después espera que te diga, bueno, perdóname. Y ya, bueno, sí, sigamos como si nada. No podemos seguir como si nada. Tenés que arrepentirte de esto. Pasó el huracán, nos destruyó, nos sacó el techo, no nos vamos a ir a la playa. No podemos irnos a la playa, tenemos que arreglar la casa. No podemos ahora, le decide toda la persona y ahora, bueno, perdóname, listo, ya está. No, o sea, yo tengo que perdonarlo, obviamente, pero hay algo que tratar, hay algo que arreglar. Por eso me gusta, como dice acá, arrebatos de ira. Alguien que explota, dice todo y después pretende que ahora sigamos como si nada. Proverbios 15:18 dice, el hombre iracundo promueve contiendas, mas el que tarda en airarse apacigua la rencilla. Y eso trae problemas en las iglesias. Una persona que le dijiste algo, te dijo de todo. Y después, perdóname hermano, me levanté con la pata izquierda. No decimos. Es que tengo sangre francesa. Bueno, hacete una transfusión, entonces. No son pecados livianos. Son pecados que causan... Generalmente las personas iracundas se terminan quedando solas. Porque termina alejando a todos los que están a su alrededor. Porque no puedes estar cerca sin que te golpee. No, quizás no necesariamente físicamente, ¿no? Entonces debemos arrepentirnos. Si yo soy una persona iracunda que exploto, no puedo llamarme espiritual. Debo hacer un doble clic. Y quiero llevarlo al extremo. Aún, si esto es algo muy, muy habitual, aún debo preguntarme si soy un creyente. Podría ser que no lo sea. Luego Pablo describe contiendas. Esta palabra contiendas habla de ambición egoísta. Se traduce en la Biblia de las Américas, en Filipenses 1:17, se traduce como ambición personal. Dice, aquellos proclaman a Cristo por ambición personal. O sea, la palabra contiendas es alguien que hace algo para su propio beneficio, para ser exaltado, para que lo agranden, digamos. No sé, para un ejemplo, alguien que quiere llegar al liderazgo, quiere predicar. No quiere predicar para bendecir a la iglesia. Quiere predicar para que la iglesia lo bendiga a él o a ella. Pensando en enseñanza de mujeres, ¿no? O discipulados. Quiero discipular no para bendecir a la persona, para que la persona me ponga ahí en su mesita de luz. Quiero servir en lo que sea, en la alabanza. No para servir a la iglesia, para que la iglesia me reconozca. Quiero servir en lo que sea. En lo que sea. Ambición personal. Y noten cómo a veces es difícil, por eso debemos examinarnos. Es difícil determinar esto, porque capaz a veces es muy obvio. Es muy obvio que la persona se quiere autoexaltar, es evidente. Pero a veces no es tan obvio. Y yo puedo pensar que soy espiritual porque hago un montón de cosas en la iglesia, porque sirvo porque sirvo en un montón de áreas, pero soy un carnal, porque lo hago para exaltarme. Puedo dar un sermón impresionante, pero ser un carnal, porque estoy predicando para autopromoverme. Puedo discipular a 20 personas y hacerlo para autopromoverme. Soy un carnal. Luego Pablo dice disensiones. Se usa pocas veces esta palabra, pero habla de divisiones. En Romanos 16:17 está en conexión con la falsa doctrina. Pensamos en personas que dividen, no necesariamente diferenciándolo de ambición personal, no generalmente, y con lo que vamos a hablar adelante, no necesariamente que dividen para llevarse a la iglesia. A veces son personas que dividen por el simple hecho de dividir.
Hay personas que viven a la iglesia que no quieren ser pastores, ni siquiera quieren ser líderes. Dividen por el simple hecho de vivir, porque le encanta generar pleito entre personas. Le encanta que personas se enfrenten, lo disfrutan. Entonces van, siembran una semilla acá, siembran una semilla acá. En realidad ni les importa que esas personas lo sigan, pero siembran y les encanta sentarse como si viese una película de acción y ver cómo los otros se matan. Luego Pablo dice herejías, y cuesta entender cómo herejías tiene que ver con pecados de relaciones, pero la palabra herejías podría también traducirse como sectarismo. Sectarismo. Así se traduce en Hechos 24:5, habla de la secta de los nazarenos. La palabra secta es la misma palabra que acá, herejías. O sea, cuando hablamos de, por eso si ustedes miran, no vi versiones, pero sí muchos comentaristas que hacen traducciones, lo traducen como sectarismo. Sectarismo, porque esa es la idea acá en el contexto. Está hablando de personas que quieren formar grupos dentro de la iglesia, quieren formar su grupo, ¿no? A veces suele pasar eso cuando hay muchos ministerios en la iglesia, y este es mi ministerio, este es mi grupo, y este grupo se enfrenta con el otro grupo, y quiero que este grupo me siga a mí y el otro, y creamos divisiones. Aún puede ser, y muy gracioso y triste al mismo tiempo que pase, ¿no? Porque a veces nosotros formamos partidos en base a líderes o en base a pastores que no están peleados entre ellos. O sea, los que lo siguen forman grupo, ¿no? Yo soy de, no sé, yo soy de Calvino, yo soy de Lutero, pero entre ellos no están peleados, está todo bien. Y podemos decir, no, yo soy de tal pastor, yo soy de tal otro pastor, yo sigo a este, pero cuando vos ves, predican lo mismo. O sea, quizás hay diferencias doctrinales como pueden cualquiera, pero no están peleados entre ellos. Pero los de abajo, ¿qué hacen? Los dividen. A veces pasa en una iglesia con pluralidad de pastores. La gente empieza a tomar partido por los pastores cuando entre ellos se aman, está todo bien. Bueno, eso, si yo empiezo a formar partidos, yo quiero que vos escuches a este predicador, a este no lo escuches. Si es malo, no lo escuches, pero estoy hablando de pastores buenos. A este no lo escuches, porque no me gusta mi modo de predicar. Vos escuchaste otro y vos formamos partidos. Luego Pablo habla de envidias, diferenciándolo de celos, tiene que ver con querer lo que otro tiene. Y solo, terminando con esta tercera lista, solo quiero que pensemos en que son pecados que parecen insignificantes, pero pensando en la envidia, fijémonos a dónde llevan estos pecados. Dice un autor lo siguiente, me encanta. Dice, hablando de la envidia, dice, fue la envidia, noten lo que hace la envidia, fue la envidia que causó el asesinato de Abel por parte de Caín. Echó a José al pozo por parte de los hermanos. Hizo que Coré, Datán y Abiram se rebelaran contra Moisés y Aarón. Hizo que Saúl, la envidia, hizo que Saúl persiguiera a David. Dio orígenes a las amargas palabras del hermano mayor en la parábola del hijo pródigo, en contra de su padre. Y por último dice, crucificó a Cristo. La envidia crucificó a Cristo. Porque dice que los fariseos lo entregaron por envidia. Se dan cuenta como no son pecados así nomás. No son pecados diminutos. Debemos examinarnos. Si hay algo que, de vuelta, ¿soy un creyente que puede practicar estos pecados? Por supuesto que sí. Y probablemente muchos de nosotros lo hagamos. Pero lo que nosotros tenemos que pensar automáticamente es, hay algo que no está bien. Si se prende la luz roja en el tablero, no le das un martillazo, lo llevas al mecánico. Bueno, de vuelta, si hay algo de esto en tu vida, algo de estos pecados, que vos ves en el que es algo continuo, debes pedir ayuda. Si sos un creyente, debes apartarte, debes pedir ayuda. No puedo pensar que puedo estar enojado, a tal hermano no le hablo, pero igual yo estoy bien con Dios, vengo acá, canto, sirvo en la iglesia, enseño. No estoy bien con Dios. Y bueno, podemos aplicarlo a todos los otros pecados. Entonces debemos preguntarnos, ¿cómo está nuestra comunión con Dios? Y si no es así, pedir ayuda. Y aún voy un paso más allá. Quizás si es algo recurrente, que ni siquiera me quiero apartar, debo preguntarme si soy un creyente. A veces la evidencia de personas que no son creyentes muchas veces no tiene que ver con la inmoralidad, tiene que ver con personas muchas veces con un rencor constante hacia alguien, con una falta de perdón. A un creyente le puede costar perdonar, pero cuando no perdona de ninguna manera, debe examinar si ha tenido el perdón de Dios. Y por último, el último grupo, y por supuesto brevemente,
porque son cosas obvias. Es como lo que decanta. Bueno, nuestra versión tiene homicidios, probablemente a un copista lo haya agregado esto, porque Romanos relaciona el homicidio con todas las otras características, pero lo más probable es que la lista siga con borracheras. Y por eso al cuarto grupo le dijimos que el primer grupo tiene que ver con si estoy practicando pecados de inmoralidad, el segundo dijimos si estoy practicando pecados en la adoración, el tercero si estoy practicando pecados sociales, y el cuarto grupo sería si estoy practicando pecados desenfrenados. Estoy practicando pecados desenfrenados. Y Pablo llega a los últimos dos pecados, borracheras y orgías, como mostrando lo más denigrante que es el pecado. Bueno, borracheras. No es muy difícil, no hay mucho que explicar. Está hablando de personas que abusan del alcohol y se emborrachan. Pero sí, obvio, debemos pensar. Debemos pensar porque Pablo acá lo pone como lo más, como que el pecado va cayendo cada vez más abajo y llega a lo más aberrante. Y nombra las borracheras. Y debemos pensarlo porque hoy las personas, y pienso mucho en los jóvenes acá, que hoy se exalta a los que consumen alcohol. Es como una virtud. Decir, llegar al colegio y que vos digas, este fin de semana me emborraché, te convierte en un héroe nacional, que te da una medalla. Pero es un pecado que te conduce al infierno. Te conduce al infierno. Porque Pablo dice que los que practican estas cosas no heredarán el reino de Dios. Hoy la borrachera se ha vuelto como algo excelente, como casi que una virtud. Yo recuerdo cuando iba al trabajo y decía, no, yo no tomo alcohol. Paréntesis, no creo que tomar alcohol sea pecado. Si emborracharse, tomar alcohol no es pecado necesariamente. Yo por convicción personal no lo hago. Y decía, no, yo no tomo alcohol. Y casi que me miraban como diciendo, vos viniste de Marte, ¿de dónde viniste? ¿Qué te pasó? ¿Tenés alguna enfermedad? ¿Qué te mandemos al psicólogo? No tomo alcohol. No lo hago. Porque, claro, es como, sos un extraterrestre, es lo más normal. De vuelta, alguien que se emborracha es un héroe nacional, pero según las Escrituras, es una persona que va al infierno. Es una persona que va al infierno. Y por supuesto, pensamos en borracheras y pensamos en todo tipo de vicios. Hay drogas similares a las borracheras, que te llevan a hacer cosas totalmente denigrantes. Y por eso está en conexión con orgías. Por eso está en conexión con esa palabra. Porque te lleva a hacer cosas que ni pensás. Pienso en los boliches. Suceden cosas aberrantes. No es casualidad que nos enteremos, ¿no? En tal boliche golpearon a tal persona, lo mataron, a tal otro lo abusaron, hicieron esto, hicieron lo otro. Bueno, no es casualidad. No es casualidad. Porque cuando vos te entregás a las borracheras o cualquier otro tipo de adicciones, pensando en cosas que te dominan, digamos, como, no sé, otro tipo de drogas también, te llevan a hacer cosas aberrantes. Y debemos pensar esto. Pablo dice que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. O sea, no, yo estoy apartado, ando en los boliches, en los bares, pues estoy apartado en realidad. Me emborracho, consumo, lo que sea. Yo soy un creyente, pero estoy apartado. Cuidado. Porque yo acabo de ver que la Escritura dice que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Y Pablo termina diciendo, al final dice, y cosas semejantes, ¿no? Noten ahí en el versículo 21. Acerca de las cuales, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas. O sea, el punto es, no es exhaustiva la lista. Pero yo tengo la adicción del juego, pero no veo que esté ahí, así que seguro que voy al cielo. Yo soy un mentiroso, pero, no dice acá mentira, así que seguro que voy al cielo. Bueno, la lista no es exhaustiva. Juan en Apocalipsis 21:8 dice, pero los cobardes e incrédulos. Acá no aparece la incredulidad como una obra de la carne, pero claramente cosas semejantes. Los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas. Acá no está homicidas, si tomamos las otras versiones. Los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos. Acá no está la mentira. Pero todas esas personas, dice, tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Lo cual implica que no es exhaustiva la lista. Acá podemos agregar muchos otros pecados, que si te dominan, por lo menos debes preguntarte si sos espiritual. Y en segundo lugar, cuando me refiero a espiritual, no estoy hablando de, ahora lo voy a explicar, no estoy hablando de ser
cristiano espiritual o cristiano carnal, estoy hablando de eso. Estoy hablando de no estás sanando del espíritu, no estás sanando de una manera que agrada a Dios, estás sanando en la carne. Si no te arrepentís, no sos un creyente, por supuesto, pero un creyente puede andar temporariamente de esa manera. Pero noten la conclusión que da Pablo, y me gusta cómo lo dice acá. Estamos en el versículo 21. Dice, como ya os lo he dicho antes, y me llama la atención esa frase, como ya os lo he dicho antes. Esto quiere decir que cuando Pablo predicó en Galacia, el evangelio que predicaba Pablo no era el evangelio de levantá tu mano y sos salvo. Aceptá a Cristo como tu Señor, perdón, como tu Salvador, pero como tu Señor lo puedes hacer en 3, 4, 10 años. No. A Pablo no existía tal cosa como, bueno, vos sos un creyente carnal. O sea, vos podés creer en Cristo, pero vivir practicando estos pecados. No. Y esto no es, noten la frase como ya os lo he dicho antes, esto no es como una segunda fase del evangelismo. Es parte del evangelismo. Si vos no te volvés tus pecados a Cristo, no sos salvo. No sos salvo. Si vos decís que crees en Jesús y seguís practicando el pecado, no sos salvo. El evangelio que predicaba Pablo es un evangelio de gracia, no incluía las obras. Porque Pablo acá no está diciendo que vos tenés que hacer esto para ser salvo. No incluía las obras como un mérito, pero incluía las obras como una evidencia. Cuando Pablo predicaba el evangelio no le decía a la persona, repetí esta oración y sos salvo. No, volvete de tus pecados a Cristo. Como ya os lo he dicho antes, si vos decís que sos un creyente, pero estás practicando el pecado, en realidad vas camino al infierno. Y de vuelta, Pablo no está diciendo acá que un creyente puede perder la salvación de ninguna manera. Lo que Pablo está diciendo es, porque está hablando de evidencias. Si vos practicás estas cosas, no es que por practicarlas vas al infierno. Vas al infierno por no creer en Jesús. Y la evidencia que no creíste en Jesús, ¿cuál es? Que practicás estas cosas. Recuerden, manifiestas son las obras de la carne, manifiestas, evidentes. Así que solo quiero terminar con algunas advertencias que podemos sacar de esta última frase. En primer lugar, como dije, no puedes decir que sos un creyente si practicas el pecado. Pero también lo que me gustaría que podamos pensar es que un creyente puede caer en estas cosas. Un creyente puede caer en estas cosas. Por lo cual, si vos estás en alguno de estos pecados, pedí ayuda. Pedí ayuda. Si vos sos un creyente, realmente has creído en Cristo, entendés que sos un creyente, pero estás atrapado en estos pecados, pedí ayuda. Pero no use la famosa, soy un creyente, así que no pasa nada. No, Pablo no dice eso. Dice, cuidado porque ese pecado te lleva al infierno. Volvete a Cristo. Tené cuidado. Si sos un creyente no vas a perder la salvación, por supuesto, pero eso no quiere decir que puedas entregarte al pecado. Todo lo contrario, debes huir del pecado. Pero pienso también que esto es un ánimo para vencer el pecado. Porque ya dijimos en otra ocasión que esta lucha no es 50 y 50 entre la carne y el espíritu. No estamos viendo a ver quién gana. Si sos un creyente, el espíritu ganó. Ya Cristo venció en la cruz. Ya te dio una nueva naturaleza. Ya está del lado de la victoria. Entonces, eso debe motivarte a saber que vos podés vencer el pecado. Entonces, cuando si sos un creyente genuino y estás en estos pecados, esto no debe ser como qué bajón. Debe ser como qué ánimo. Yo puedo dejar estas cosas. ¿Con sangre, sudor y lágrimas? Sí. ¿Con mucho esfuerzo? Sí. Pero la puedo dejar. Porque estoy del lado de la victoria. Porque tengo una nueva naturaleza. Y yo no soy mitad espíritu, mitad carne. No. Soy una persona nueva, con una nueva naturaleza que debo mortificar la carne. Pero la nueva naturaleza gana. Si no gana es que no sos un creyente. La nueva naturaleza de un creyente gana. Entonces, si vos has confiado en Cristo, esto debe ser un ánimo para apartarte. Y por último, esto refuta al cristiano carnal. Esto refuta. Este para mí fue el primer texto, porque yo creía en el cristiano carnal, pero para mí este fue el texto, el primero. Después lo ves por todos lados, como cuando te compras un fitito amarillo. Ves fitito amarillo por todos lados. Bueno, cuando entendés que no existe el cristiano carnal, lo ves por todos lados. Se cae de maduro, ¿cómo no lo vi antes? Pero a mí fue el primer pecado, el primer texto que para mí fue muy claro. Los que practican tales cosas son cristianos carnales. No van al cielo, no van al cielo. Tristemente no van al cielo. No heredarán el reino de Dios, van al infierno. Por lo tanto, no existe tal cosa como yo soy un creyente, pero bueno, vivo como quiero. No, debes examinarte. Si sos un creyente, debes arrepentirte. Y si seguís practicando esos pecados, es que no lo sos. No lo sos. Por eso, déjame decirte, por favor, si vos estás acá y no sos un creyente,
debes volverte a Cristo en arrepentimiento y fe. Y como cantamos antes, la senda vana del placer. Todos estos pecados te pueden dar placer momentáneo. Una persona puede ir a un boliche, se puede emborrachar y la puede pasar bomba. Sí, en un sentido sí. Pero un día va a abrir los ojos en el infierno. En donde la Biblia dice que es la ira de Dios, donde el fuego, las personas no mueren y el fuego nunca se apaga. ¿Vos podés disfrutar momentáneamente de la inmoralidad? Sí, lo podés hacer. Pero un día vas a abrir los ojos en el infierno. Por eso, si vos estás acá sin Cristo, yo te ruego que te vuelvas de tus pecados a Cristo, que no te engañes. La paga del pecado es muerte. La paga del pecado es muerte. Lo que debes hacer es arrepentirte y creer en Cristo como tu único y suficiente Salvador. Vamos a orar. Señor, damos gracias por tu palabra y te pedimos, Señor, por favor, que tú nos ayudes. Confesamos nuestros pecados. Ninguno de los que estamos acá vemos esta lista y nos sentimos libres de pecado. Ninguno de los que estamos acá mira esta lista y puede decir que cumplimos todo esto a la perfección, que nada de esto hay en nuestras vidas, sino que vemos esta lista, Señor, y nos sentimos confrontados. Por eso pedimos que nos ayudes, que nos des la gracia para poder evaluar cómo está nuestra comunión contigo, Señor. Si hay alguna de estas marcas en nuestra vida, te pedimos que nos ayudes a evaluar toda nuestra espiritualidad, por favor. Y apartarnos del pecado, sabiendo que tú nos das la gracia para poder hacerlo. Y te pedimos, Señor, si hay alguien acá que no te conoce, que está practicando estos pecados, porque no es un creyente, te ruego que tú le llames al arrepentimiento y a la fe. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.